Bienvenidos, esto es América Noticias y estos son los titulares que marcan el día de hoy. Sin petróleo y contrarreloj, Trump confirma contactos con La Habana y lanza un ultimátum. ¿De qué se trata? Y mientras tanto, hora cero en Cuba. Un solo barco mantiene encendida la isla, les contamos los detalles. Increíble. Abuela cubana con demencia conmueve al sur de Florida. Está detenida por ICE. Y en Sunrise, indignación total. Dejó a sus hijos sedientos dentro de un Uber por varias horas. ¿Cómo terminó todo? Tenemos toda la información. Esto es América Noticias, comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a La Habana. Cuba debe llegar a un acuerdo con Washington antes de que sea demasiado tarde, en un momento en que la isla enfrenta su mayor asfixia energética en décadas. Las declaraciones las hizo a bordo del Air Force One, donde describió un país sin combustible, sin liquidez y con su funcionamiento básico comprometido. Según el mandatario, el corte del petróleo que durante años llegó desde Venezuela dejó al sistema cubano sin su principal soporte. El impacto ya es visible. Vuelos restringidos por falta de combustible, servicios esenciales operando a media capacidad y una economía que no logra sostener su ritmo habitual. En ese escenario, Trump reveló que su administración y el secretario de Estado, Marco Rubio, mantienen contactos con representantes cubanos, aunque evitó detallar el contenido de las conversaciones. El mensaje es claro: Washington cree que el deterioro interno obligará a negociar. Cuba is right now a failed nation. They don't even have jet fuel to get for airplanes to take off. They're clogging up their runway. We're talking to Cuba right now. I have Marco Rubio talking to Cuba right now, and they should absolutely make a deal because it's really a humanitarian threat. And we have a lot of great Cuban Americans, and they're going to be very happy when they're going to be able to go back and say hello to their relatives and do things that they should have been allowed to do for a long time. I'm very interested in the people that are here that were treated so badly by Castro and the Cuban authorities. They have been treated horribly. So we'll see how it all turns out. But Cuba and us, we are talking. In the meantime, there's an embargo. There's no oil, there's no money, there's no anything. Analistas señalan que podría incluir exigencias políticas, cambios económicos o compromisos en materia de seguridad dentro de una estrategia más amplia que busca redefinir el modelo de poder en la isla. Cuando se le preguntó por la posibilidad de una acción militar, el presidente no la confirmó, pero dejó una frase que elevó la presión. Dijo que, si ocurriera, no sería una operación difícil, aunque insistió en que no la considera necesaria por ahora. Todo ocurre mientras el país enfrenta una cadena de efectos en la vida diaria: interrupciones en el suministro de agua, dificultades para mover alimentos y suspensión de actividades en centros educativos, en un contexto que organismos internacionales ya describen como una emergencia humanitaria. La ayuda externa que ha llegado en forma de comida y medicinas no resuelve el problema central: la energía que mantiene en pie la infraestructura básica. Hoy la ecuación es política y económica al mismo tiempo. Washington aumenta la presión para forzar un entendimiento, y La Habana debe decidir si negocia en el momento de mayor fragilidad de su sistema, un pulso diplomático que puede definir el rumbo inmediato del país. Seguiremos de cerca esta información para traerles los últimos detalles. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Hora cero en Cuba. Todo depende de un barco. Y de Washington. En medio de la parálisis energética que golpea a la isla, la llegada de un petrolero a la bahía de Matanzas se convierte en un evento de supervivencia nacional. El buque Nikos Imbembos rompe más de un mes sin entradas de tanqueros con suministro externo en un país que hoy depende de cada descarga para mantener encendidos sus sistemas más básicos. Pero mientras ese barco representa un alivio momentáneo, en Washington se discute un movimiento que podría cambiar el tablero. Estados Unidos evalúa permitir envíos limitados de combustible con fines humanitarios, principalmente gas para cocinar y diésel destinado a sostener servicios esenciales como el bombeo de agua. La posibilidad surge después de meses de presión de la administración de Donald Trump contra gobiernos y empresas que abastecen de petróleo a La Habana
Una estrategia que ha reducido al mínimo los suministros y obligado al régimen a recortar jornadas laborales, apagar centros estatales y disminuir operaciones en sectores sensibles. Hoy el país funciona en modo de emergencia. Sin reservas estratégicas y con una producción nacional insuficiente, cada cargamento define cuánto tiempo pueden mantenerse activos el transporte, la generación eléctrica y la distribución de agua. Los especialistas advierten que el margen es cada vez menor. Si en las próximas semanas no se garantiza una nueva entrada de combustible, Cuba podría llegar a lo que ya llaman la hora cero, el punto en que los servicios básicos comienzan a colapsar de forma encadenada. El papel de Matanzas es decisivo. Allí está la principal terminal de supertanqueros y la termoeléctrica más importante del país, infraestructura que todavía arrastra limitaciones desde el incendio industrial de 2022 y que hoy trabaja con un margen extremadamente reducido. El turismo en retroceso, el transporte intermitente y los centros laborales con operaciones mínimas muestran un país que vive al ritmo de los barcos que logran llegar a puerto. Por ahora la escena es esta. Un petrolero posiblemente descargando combustible mientras a cientos de kilómetros se debate si se abre o no una válvula de alivio desde Washington. Una decisión externa que podría marcar la diferencia entre prolongar la resistencia o entrar definitivamente en la hora más oscura del sistema energético cubano. Soy Leticia Grau para América Noticias. Seguiremos informando. Una abuela cubana de 79 años, enferma de demencia y en silla de ruedas, lleva 9 meses detenida por ICE en Arizona. Su nombre es Julia Benítez y su historia hoy conmueve a la comunidad del sur de Florida. Desde el centro de detención de Eloy, Julia repite todos los días la misma pregunta durante las videollamadas. ¿Cuándo me van a liberar? A veces reconoce a su hija. Otras veces cree que sigue en Cuba. Llegó a la frontera sur para pedir asilo político, huyendo de una historia marcada por la tragedia. En 1991, su esposo fue asesinado por guardias cubanos cuando intentaba escapar de la isla por mar, un caso documentado como desaparición forzada. Tras denunciar lo ocurrido, su familia asegura que vivieron años de vigilancia, hostigamiento y discriminación. Cuando se entregó a las autoridades estadounidenses, solo tenía pequeños olvidos. Hoy, según su hija, residente legal en Miami, ya no sabe dónde está. Su diabetes está fuera de control y la hipertensión empeora con el encierro. Incluso tuvo que ser aislada por una fuerte influenza. Dentro del centro la conocen como la abuela. Son otras detenidas quienes la ayudan a caminar, ir al baño y conectarse con su familia, porque antes de ser arrestada ni siquiera necesitaba silla de ruedas. Su caso quedó atrapado en el sistema después de que se cancelara el programa migratorio con el que pensaba entrar legalmente. Al cruzar la frontera fuera de un puerto oficial quedó bajo detención obligatoria y sin derecho a fianza. ICE asegura que recibe atención médica adecuada, pero no ha explicado por qué no le otorgan libertad humanitaria. Las cifras muestran que han aumentado los arrestos de personas mayores y han caído las liberaciones discrecionales, pero para su familia el drama es personal. Su única falta fue cruzar la frontera, dice su hija entre lágrimas, mientras recuerda a la mujer que la crió sola y que ahora solo quiere abrazar a sus nietos antes de que su memoria desaparezca por completo. Cada noche la llamada termina igual. Julia vuelve a preguntar cuándo va a salir. Una sobreviviente de la persecución en Cuba que hoy envejece tras las rejas en Estados Unidos esperando una respuesta. Seguiremos de cerca esta historia. Soy Alejandro Montes de Oca para América Noticias. España anunció el envío de ayuda humanitaria a Cuba en alimentos y material sanitario de primera necesidad, en medio del agravamiento de la crisis energética y económica que golpea a la isla. El anuncio se produjo en Madrid durante el encuentro entre el canciller español, José Manuel Álvarez, y su homólogo cubano, Bruno Rodríguez. La asistencia será canalizada a través del Sistema de Naciones Unidas y gestionada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, aunque por ahora no se han precisado fechas ni volumen del envío. Se trata de un gesto que llega en uno de los momentos más críticos para Cuba, con apagones prolongados, escasez de combustible y serias dificultades para sostener servicios básicos como la salud y el transporte, una situación que afecta directamente a millones de familias. Sin embargo, la ayuda no incluye petróleo, el recurso más urgente para el país en estos momentos y cuya falta ha paralizado buena parte de la economía, provocado la caída del turismo y obligado incluso a aerolíneas a modificar rutas o suspender operaciones por falta de combustible.
La visita del canciller cubano a España forma parte de una gira internacional en busca de apoyos en medio de la creciente presión de Estados Unidos y del aislamiento energético que enfrenta La Habana tras la interrupción de suministros clave. El encuentro también estuvo marcado por la protesta de activistas cubanos en Madrid, que rechazaron cualquier acercamiento con el gobierno de la isla, mientras, según denuncian, la población enfrenta hambre, falta de medicinas y una profunda crisis social. Esta ayuda se suma a otros envíos internacionales recientes, como los realizados por México, en un intento por aliviar una situación que muchos analistas ya califican como la peor en décadas. Para millones de cubanos, la llegada de alimentos y medicinas representa un alivio inmediato, pero no resuelve el problema estructural de fondo, la falta de energía, la caída de la producción y un sistema económico al límite. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Golpe mortal al narcotráfico. El ejército de Estados Unidos confirmó un nuevo y contundente golpe contra el narcotráfico en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental. 3 embarcaciones, señaladas como rutas del tráfico de drogas, fueron atacadas en operaciones nocturnas que dejaron 11 personas muertas, sin reportes de heridos entre las fuerzas estadounidenses. De acuerdo con el Comando Sur, en las 2 primeras lanchas, ubicadas en el Pacífico, murieron 4 tripulantes en cada una, mientras que en una tercera embarcación en el Caribe fallecieron 3 personas. Videos difundidos por el propio ejército muestran el momento en que los barcos son destruidos en alta mar. Estas acciones forman parte de una ofensiva militar que comenzó en septiembre pasado y que, según cifras oficiales, ha dejado más de 140 muertos y decenas de embarcaciones destruidas en rutas consideradas clave para el contrabando de drogas hacia Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump ha defendido estas operaciones como parte de una guerra directa contra los carteles y el llamado narcoterrorismo en la región, en un intento por frenar el flujo de cocaína y otras sustancias hacia territorio estadounidense. Sin embargo, la estrategia también ha generado cuestionamientos internacionales, ya que en varios casos no se han presentado pruebas públicas sobre la presencia de drogas en las embarcaciones atacadas. Mientras continúan los operativos, crece la tensión en las rutas marítimas del hemisferio, ahora convertidas en escenario de una ofensiva militar sin precedentes contra el narcotráfico. Soy Alma Sotomayor para América Noticias. En medio de la profunda crisis energética que atraviesa Cuba, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejó clara su posición sobre uno de los temas más sensibles para La Habana. Por ahora, México no enviará petróleo a la isla. Durante su conferencia matutina, la mandataria confirmó que continuará la ayuda humanitaria en alimentos y otros insumos, pero el suministro de combustibles no está contemplado en este momento, justo cuando los apagones, la falta de transporte y la paralización de la economía golpean con más fuerza a la población cubana. Sí, vamos a seguir enviando ayuda humanitaria, alimentación y algunas otras solicitudes que nos ha hecho el gobierno cubano que necesita su pueblo. Por lo pronto no vamos a enviar combustibles, aunque tiene que quedar muy claro que nosotros no estamos de acuerdo con esta imposición de aranceles a los países que venden petróleo a Cuba. Entonces nosotros, claro que protegemos al pueblo de México y a nuestro país, manifestamos que no estamos de acuerdo y seguimos ayudando de diferentes formas al pueblo cubano. Es una ayuda humanitaria. Sheinbaum también expresó su rechazo a los aranceles impuestos a los países que venden petróleo a Cuba y defendió el principio de autodeterminación al afirmar que corresponde a los cubanos decidir su sistema político sin injerencias externas. Este anuncio se produce en un contexto político clave. Recordemos que en días recientes el congresista cubanoamericano Carlos Jiménez tenía pendiente una reunión con la presidenta mexicana precisamente para abordar el tema del envío de petróleo a Cuba, un punto que ha generado fuertes presiones desde Washington y el sur de Florida. Así que la próxima semana espero que voy a estar con la presidenta Sheinbaum en México. Le voy a pedir otra vez que pare estos envíos de petróleo a Cuba, porque está manteniendo un régimen que no es legítimo, que es comunista, que está oprimiendo su
su pueblo. En paralelo, la mandataria reiteró que México está dispuesto a actuar como puente para un diálogo entre Estados Unidos y Cuba, una propuesta que ya ha sido planteada al Departamento de Estado y a la representación diplomática estadounidense en territorio mexicano. México ha sido en los últimos años uno de los principales proveedores de apoyo para la isla, con envíos de combustible, alimentos y asistencia tras emergencias. Sin embargo, el escenario actual marcado por sanciones, presiones políticas y la propia situación económica mexicana parece estar redefiniendo el alcance de esa cooperación. Por ahora, la ayuda humanitaria seguirá llegando, pero sin petróleo, el recurso que hoy resulta vital para un país que enfrenta apagones diarios y una de las peores crisis energéticas de su historia reciente. Seguiremos el curso de esta noticia. Soy Leticia Grau para América Noticias. Una escena que ha generado indignación en el sur de Florida. Una madre fue arrestada en Sunrise, tras presuntamente dejar a sus 2 hijos pequeños dentro de un Uber durante horas mientras ella desaparecía. Se trata de Emily Sabogal, de 32 años, quien ahora enfrenta cargos por negligencia infantil y abandono de menores. Según el reporte policial, todo comenzó cuando el conductor del vehículo notó que la mujer no regresaba. Pasó una hora, la llamó, y ella le aseguró que volvería en 12 minutos. Nunca lo hizo. Tras 2 horas de espera sin respuesta, el chofer decidió alertar a la policía. Cuando los agentes llegaron, encontraron a los niños dentro del automóvil sedientos y con hambre, aunque en buen estado de salud. De inmediato se desplegó una búsqueda que terminó a más de 3 kilómetros del lugar, cuando la mujer fue localizada caminando cerca de un McDonald's en Commercial Boulevard. El informe es contundente. Sabogal no pudo explicar por qué dejó a sus hijos ni cómo llegó hasta allí. Los oficiales señalaron que tenía olor a alcohol, hablaba con dificultad y hacía declaraciones incoherentes. La investigación también reveló que la mujer había estado previamente en un restaurante con los menores, donde consumió varias bebidas en el bar. Empleados del lugar aseguraron que es clienta frecuente y que acude casi todos los días. Sabogal compareció ante una corte este fin de semana. La fianza fue fijada en $1,500 por cada cargo, monto que pagó para recuperar su libertad, mientras continúa el proceso judicial. El caso ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de los padres y la seguridad de los menores, y pudo haber terminado en tragedia. Por ahora, las autoridades continúan investigando mientras se define el futuro legal de la madre y la protección de los niños. Estaremos pendientes del desarrollo de esta noticia. Soy Alma Sotomayor para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Pequeños envíos de combustible desde Estados Unidos llegan a Cuba en plena crisis energética. En medio del embargo petrolero y la peor crisis energética en décadas, han comenzado a llegar a Cuba pequeños cargamentos de combustible procedentes de Estados Unidos, concebidos como envíos limitados y muy focalizados. Es el último movimiento del régimen cubano para evadir de algún modo las sanciones del presidente Donald Trump. Bueno, el envío de petróleo, de combustible, de diésel a Cuba a través de unos tanques de combustible que se llaman isotanques. Aquí les voy a dejar la imagen también para que vean qué son estos isotanques. Resulta que las MIPYMES, las famosas MIPYMES, las empresas privadas, le habían pedido durante años al régimen cubano que les permitieran importar su propio combustible, es decir, el combustible que ellas utilizan para todo el proceso de recoger la carga del puerto, etcétera, ¿no? O sea, transportar la comida, las entregas, las paqueterías, etcétera. El régimen nunca, por años, nunca quiso permitirles eso. Pero ahora que el presidente Trump ha declarado este embargo petrolero al régimen cubano, al que considera una amenaza, y yo creo que con toda la razón del mundo, una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, pues el régimen cubano ha permitido a las MIPYMES que entren esos isotanques repletos de diésel. Y hay algunas MIPYMES que ya lo están revendiendo. MIPYMES que por supuesto tienen empresas también aquí, contrapartes en los Estados Unidos y también en México y en otros países. Esto lo han hecho de una manera bastante subrepticia, bastante secreta. De hecho, hoy yo llamé a una de esas empresas y se pusieron bastante nerviosos cuando escucharon mi voz. Y tengo entendido por varias fuentes con las que conversé de que no querían de que esto se supiera. Bueno, ya se sabe,
ya lo acabo de publicar. Por cierto, acabo de hablar con el recaudador de impuestos, Dariel Fernández, y él me preguntó incluso qué empresas están detrás de esto, etcétera. Y también acabo de hablar con el Departamento de Estado, que me va a enviar una declaración sobre todo esto, porque además The Economist ha sacado el fin de semana de que probablemente el gobierno del presidente Donald Trump estaría permitiendo, según sus fuentes, yo no tengo esas fuentes, pero según sus fuentes, Trump estaría permitiendo cierto envío de combustible a Cuba para los elementos esenciales. No sabemos si es cierto o no, eso es lo que reportó The Economist. Bueno, lo que sí sabemos es que a través de estas MIPYMES ya está entrando combustible a Cuba, a través de estos isotanques, como les decía. MIPYMES se preparan para importar combustible a Cuba bajo estrictos controles estatales. El gobierno cubano abrió la puerta para que las MIPYMES importen combustible del exterior, como intento desesperado de aliviar la crisis energética. Las empresas privadas interesadas deben cumplir exigentes requisitos, tener depósitos aprobados por planificación física, certificación del cuerpo de bomberos, seguros específicos y tramitar todo a través de importadoras estatales como Quimimport o Maprinter, sin poder comprar por su cuenta. También quería comentarles que los envíos de diésel están siendo en estos tanques que ustedes están viendo en pantalla ahora, que se llaman isotanques. De acuerdo con las fuentes consultadas por Martín Noticias, ya se están realizando estos envíos de diésel en estos aparatos que se llaman isotanques desde distintos países, y específicamente me hablaron desde aquí, desde los Estados Unidos, están enviando hacia Cuba, y desde México. Y en esto, ¿quiénes están envueltos? Están envueltos gente de absoluta confianza del régimen cubano. Una de las figuras que ha trascendido y de la que me han hablado recientemente es del hijastro de Miguel Díaz-Canel, el famoso Manolito, que sería uno de los que están organizando todos estos envíos. En cada isotanque pueden transportarse unos 24.000 litros de diésel. La entrega se realiza en el puerto del Mariel directamente. En la práctica, el Estado mantiene el control total de la cadena, autoriza, intermedia, almacena y puede decidir a quién se le aprueba o no cada operación. Esto ha generado dudas sobre el costo final por litro, la burocracia, el riesgo de decomisos y la posibilidad de que solo unas pocas MIPYMES cercanas al poder puedan realmente operar. Refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos. Un incendio de gran magnitud en la refinería Ñico López, a la entrada de la bahía de La Habana, encendió las alarmas en la capital cubana en pleno colapso energético. Las imágenes mostraron una enorme columna de humo negro visible desde varios municipios y obligaron a un amplio despliegue de bomberos y fuerzas especiales. Aunque las autoridades aseguraron que el fuego fue controlado y no hubo víctimas, evitaron precisar el alcance de los daños en una de las pocas refinerías aún operativas del país. El incidente llega en medio de apagones masivos, falta de combustible para el transporte y suspensión de vuelos por ausencia de combustible de aviación, por lo que muchos temen que la ya crítica crisis energética se agrave todavía más. Cuba pospone el Festival del Habano en plena crisis energética y caída logística nacional. Cuba decidió posponer el tradicional Festival del Habano, el evento estrella de su industria tabacalera de lujo, alegando dificultades logísticas y el complejo panorama energético que vive el país. El encuentro, que cada año atrae a compradores, ejecutivos y coleccionistas de todo el mundo, requería vuelos, transporte interno, hoteles funcionando a plena capacidad y una infraestructura que hoy está seriamente afectada por apagones, falta de combustible y servicios inestables. La postergación envía una señal clara: si ni siquiera el evento más rentable y simbólico del tabaco premium puede garantizarse, la situación logística nacional es crítica. Para el régimen, supone renunciar, al menos por ahora, a una importante vitrina comercial y a millones de dólares en ingresos, justo cuando más necesita divisas. LATAM Perú suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible en el aeropuerto de La Habana. La aerolínea LATAM Perú anunció la suspensión temporal de sus vuelos a La Habana debido a la falta de combustible de aviación en el Aeropuerto Internacional José Martí. La compañía informó que, ante la imposibilidad de repostar en la capital cubana con garantías, decidió detener la ruta para proteger su operación y a sus pasajeros.
Esta cancelación se suma a otros ajustes de aerolíneas que han reducido frecuencias o modificado escalas por el mismo motivo. Para los viajeros, especialmente cubanos y residentes en Perú, la medida significa menos opciones de conexión, más costos y mayores tiempos de viaje. Mientras la crisis energética de la isla empieza a golpear de lleno su conectividad aérea y su ya deprimido sector turístico. Gracias por acompañarnos en América Noticias. La información no se detiene. Nos vemos en nuestra próxima edición. Bienvenidos, esto es América Noticias. Y estos son los titulares que marcan la jornada de hoy. Moscú se convierte en pieza clave para La Habana. Canciller cubano busca en Putin ayuda urgente. Contactos discretos desde Washington. Marcos Rubio podría estar dialogando con uno de los Castro. Tenemos los detalles. Y lo que se vive en Cuba nos importa y tiene su espacio aquí en América Noticias. Tu realidad, tu testimonio. No te pierdas Voces de Cuba. Además, un vuelo que aterriza en Madrid rompe el silencio. Testimonios en primera persona de quienes acaban de salir de Cuba. Esto es América Noticias. Comenzamos. El canciller cubano Bruno Rodríguez ya se encuentra en Moscú para sostener un encuentro clave con el presidente ruso Vladimir Putin en un momento crítico para Cuba marcado por la crisis energética y la falta de combustible. La reunión fue confirmada por el Kremlin, que calificó la cita como especialmente importante debido a la difícil situación que atraviesa la isla. Desde Moscú reiteraron su rechazo a las sanciones de Estados Unidos y aseguraron que mantienen su intención de seguir apoyando al gobierno cubano. De bloqueo y que se endurece ahora con la orden ejecutiva que declara a Cuba una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Lo llamativo es que la visita no fue anunciada previamente en La Habana. Hasta ahora los medios oficiales y las redes del propio canciller guardan silencio sobre el viaje, pese a que ya ha desarrollado parte de su agenda en la capital rusa. Rodríguez comenzó su programa de trabajo en la Duma estatal, donde fue recibido por el vicepresidente del Parlamento ruso. En ese encuentro se destacó el buen estado de las relaciones bilaterales y el nivel de cooperación política entre ambos países. Rusia, por su parte, volvió a expresar su respaldo a Cuba frente a la presión internacional y confirmó que mantiene contactos para reanudar el suministro de petróleo a la isla, algo que no ocurre desde febrero de 2025. De concretarse esos envíos, representarían un alivio para el sistema energético cubano, que actualmente opera con planes de emergencia, servicios reducidos, teletrabajo en instituciones estatales y severas limitaciones en la venta de combustible. El encuentro entre Rodríguez y Putin se produce en un escenario de alta sensibilidad económica y geopolítica, con La Habana buscando apoyo externo para enfrentar una de las etapas más complejas de los últimos años. Estaremos atentos al desarrollo de esta noticia. Soy Leticia Grau para América Noticias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estaría sosteniendo conversaciones discretas con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y una de las figuras con mayor acceso al círculo de poder en Cuba, en lo que podría convertirse en el primer intento estructurado de explorar un escenario de transición política en la isla, al margen del gobierno de Miguel Díaz-Canel. La revelación fue publicada por el medio Axios y confirmada por fuentes de la administración del presidente Donald Trump. Según ese reporte, los contactos no se estarían realizando a través de los canales oficiales del Partido Comunista ni de la presidencia cubana, sino directamente con el entorno más cercano al liderazgo histórico. Un alto funcionario estadounidense citado por ese medio aseguró que no se trata formalmente de negociaciones, sino de conversaciones sobre el futuro de Cuba, aunque el objetivo sería analizar posibles escenarios de cambio político. El interlocutor de Rubio es conocido como Raulito, apodado en círculos políticos El Cangrejo. Tiene 41 años, forma parte del entorno íntimo de Raúl Castro y mantiene vínculos con el conglomerado militar empresarial Gaesa, que controla sectores clave de la economía cubana. El propio presidente Trump ha afirmado públicamente que su administración está hablando con personas de los niveles más altos en Cuba y que el país debería alcanzar un acuerdo.
Mientras tanto, el viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cosío, ha negado la existencia de un diálogo de alto nivel con Estados Unidos y ha asegurado que no hay intermediarios ni conversaciones formales. El esquema recordaría al aplicado en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, donde se promovió una transición sin desmontar completamente la estructura de poder, manteniendo parte del aparato político mientras se impulsaban reformas graduales. Aunque públicamente La Habana insiste en que no existen negociaciones, los contactos descritos reflejan un escenario más complejo y abren interrogantes sobre qué tipo de transición estaría dispuesto a aceptar el poder en la isla y bajo qué condiciones. Seguiremos de cerca el desarrollo de esta información. Soy Leticia Grau para América Noticias. Esto es Voces de Cuba. La verdad que se vive y se cuenta sin miedo. Buenos días. La situación en la isla cada día se complica más y el cubano empieza a darse cuenta. Si bien los primeros días no se notaba tanto en los precios, en la vida pública, los efectos de esta nueva crisis, ya en las calles, en las MIPYMES, vemos un aumento de los precios, vemos ciertos productos que ya no aparecen y sobre todo en la calle vemos que ha desaparecido el transporte. No solo el transporte público, que había desaparecido hace muchos años, sino el transporte particular, el transporte privado. Yo he venido hasta una gasolinera, que parece un lugar vacío, abandonado, en efecto lo es, una gasolinera en la calle 31. Por otra parte, las noticias que llegan, estamos en una situación que son las mismas que les llegan a ustedes, de muy volátil. No se sabe bien que se están abriendo muchas puertas y se están cerrando muchas puertas también. Ayer, en un programa de propaganda televisiva llamada Con Filo, admitieron ligeramente que hay un diálogo con el gobierno de Estados Unidos, pero no una negociación, que no es lo mismo. Ellos mantienen, al menos a nivel de discurso, mantienen su posición atrincherada, estricta, de no ceder. Aquí en la pista no puedo estar con el telefonito. Ah, me están pidiendo que no puedo estar en la pista. ¿No puedo estar en la pista con el telefonito? ¿No puedo estar con el telefonito? No, porque aquí se despacha combustible y el teléfono... ¿Pero ahora no hay combustible? Pero no importa, Ah, sí. bueno, ok, está bien. Quiero mostrarles, he venido hasta aquí para mostrarles el tráfico, que a alguien que esté acostumbrado a esta avenida ya va a ir notando la disminución. Los vacíos en los carros a esta hora de la mañana nada frecuente, son las 10 de la mañana, las 11, y ya están notándose los vacíos en el transporte. En otras calles, como la calle Tercera, por ejemplo, en Playa, la diferencia es mucho más notable. Ahora, para movernos, estamos descansando en esto que ustedes ven por aquí, que son pequeños triciclos eléctricos que las personas han comprado para solucionar el problema de transporte y nos mueven por pequeños tramos. Eso es lo que más está funcionando ahora mismo, ya que los almendrones, bueno, no tienen ya combustible, bien sea petróleo o gasolina, y los precios están siendo muy elevados. Un almendrón, o sea, un taxi botero o de ruta fija, que es como le llamamos aquí en La Habana, han duplicado muy rápidamente los precios y son prácticamente imposibles de tomar, ¿no? A no ser que uno tenga una emergencia. Esto, bueno, evidentemente significa un gran problema para la vida de muchas personas, porque para trasladarse al trabajo nadie puede pagar todos los días. Esto es América Noticias, estamos de regreso. Recién llegados de Cuba rompen el silencio. En medio de las restricciones y la asfixia económica, un vuelo procedente de Cuba aterriza en Madrid. Sus pasajeros traen el testimonio vivo de la crisis y nos cuentan en primera persona la verdad de lo que se está viviendo en la isla. Muy malo, muy malo. Yo hace un año que vine y la diferencia es abismal desde que yo llegué ahora. Eso es para atrás y no hay adelanto. Ese gobierno no... Desde que eso triunfó el comunismo en Cuba, eso ha sido terrible, terrible.
terrible. Mis padres no eran ricos, vivían de su trabajo, pero desde que llegó el comunismo, todo se jodió, como decimos en Cuba. No, allá no hay nada, no hay transporte, no hay de nada. Te digo porque mi esposa trabaja a 18 kilómetros donde vivimos y la pusieron a trabajar en una escuela porque ella es maestra ahí donde vivimos porque no se puede mover. Con el gobierno americano yo pienso que mejore, que no sea para peor, porque peor no puede seguir. Peor no puede seguir. No hay petróleo, está a $8 el litro y a la gente le ponen como 20 litros cada vez que te toca, digamos. Te ponen en una lista a los ciudadanos cubanos y te ponen 20 litros y cuando llegue otra vez a ti, o sea, dentro de 3 meses te tocan otros 20 litros, o sea, está muy mal. Lamentablemente se ven abocados a esta situación y tendrán que mejorar, a ver qué pasa. Hay mucha incertidumbre hasta que no pasen 3, 4 meses, hasta que no pase lo de Irán, digamos. Hasta que no pase lo de Irán no se verá lo de Cuba. La población está acostumbrada, muy quemada, porque ellos están acostumbrados a vivir la miseria prácticamente. Pero bueno, sobreviven con una sonrisa. A mí no me ha afectado porque yo he estado en un Airbnb y he estado cerca de 3 hospitales, no se me ha ido la luz ni el agua. O sea, he tenido suerte, porque normalmente allí la luz se va todos los días como 12 horas. Y en esa parte concreta, en el Vedado, que he estado yo, cerca de 3 hospitales, pues he tenido esa suerte que no se me ha ido la luz ni el agua. Esta es la realidad que vive Cuba. Seguiremos informando. Soy Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Carlos Jiménez, quien días atrás recibió el respaldo del presidente Donald Trump para su reelección por el Distrito 28 de la Florida, gracias a su trabajo destacado en el Congreso, volvió a colocarse en el centro del debate político, especialmente en lo relacionado con Cuba. Más allá de la política interna y de su alineación con la agenda republicana en temas económicos y de seguridad, Jiménez se ha mantenido como un firme defensor de la libertad de la isla. En Washington, se ha consolidado como una de las voces más claras y directas contra el régimen cubano, sosteniendo una postura frontal, sin ambigüedades ni concesiones. El congresista ha insistido en que La Habana no puede esperar flexibilizaciones ni acercamientos que alivien la presión sobre la dictadura. Por el contrario, ha defendido una política de firmeza y presión sostenida como vía para impulsar un verdadero cambio democrático. Ahora, Jiménez ha sido enfático al enviar un mensaje directo a la dictadura cubana. Yo no creo que el presidente Trump tiene la paciencia del mundo, como no tuvo paciencia con Maduro, ¿no? Así que ellos deben tomar nota de lo que pasó y que este presidente no está bromeando. Este presidente cuando dice que lo va a hacer, lo hace. Y no ha quitado nada de la mesa, así todas las opciones las tiene todavía en la mesa. Tenemos el presidente necesario, tenemos el secretario de Estado, que es muy importante, y también tenemos el apoyo en el Congreso, así que yo creo que esto es diferente. Y el régimen está en unos niveles está en un nivel más débil que he visto en más de 65 años. Yo creo que el futuro va a ser muy bueno para ellos, vamos a decir eso. Así que el presidente Trump, con sus acciones, me ha dicho todo lo que es necesario. Lo que hizo en Venezuela. El tema de Cuba va a ser, yo creo, más difícil. Así que cualquier cosa que está pasando, cualquier conversación tiene que ser en qué manera podemos tener ese paso para la democracia en Cuba, la libertad de Cuba. Con eso no se puede negociar. Así, el congresista reafirmó una línea política clara hacia Cuba: presión, firmeza y compromiso con la democracia en la isla. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Un profesor de banda de una escuela secundaria en North Miami Beach fue arrestado tras ser acusado de conducta inapropiada con varias estudiantes. Las autoridades identificaron al detenido como José Francisco Montes Guedes, de 40 años, quien enfrenta múltiples cargos por hechos relacionados con menores desde una posición de confianza. La investigación comenzó en noviembre del año pasado, cuando en el salón de música se produjo una pelea entre estudiantes por comentarios sobre un presunto vínculo indebido entre el maestro y una alumna. El incidente encendió las alarmas y llevó el caso a manos de la policía. De acuerdo con el reporte de arresto, el docente habría permitido que una de las menores permaneciera con él durante varias horas fuera de su horario regular de clases. También se señala que le entregaba vapeadores que habían sido confiscados a otros estudiantes y que en una ocasión le pidió una muestra de afecto.
El informe añade que el profesor la llevó a un área apartada del plantel donde se produjo un contacto físico inapropiado. Otra estudiante, de 17 años, indicó que el maestro se ganó inicialmente su confianza hablándole de supuestos contactos en la industria musical, pero posteriormente comenzó a realizar comentarios personales y a propiciar situaciones de cercanía física dentro de su oficina. Los hechos habrían ocurrido mientras el acusado trabajaba en la escuela en North Miami Beach. El profesor permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial. El caso ha generado preocupación entre padres y estudiantes y vuelve a poner sobre la mesa la seguridad dentro de las aulas del sur de la Florida. Seguiremos el desarrollo de esta noticia. Soy Alma Sotomayor para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Minera canadiense Cerrit suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible. La minera canadiense Cerrit, una de las mayores inversiones extranjeras en Cuba y responsable de la extracción de níquel y cobalto en Moa, anunció que suspenderá sus operaciones en la isla por falta de combustible. La empresa fue notificada de que no se cumplirán las entregas de combustible previstas para su planta y, sin fecha clara de reanudación, decidió poner en pausa la actividad minera y pasar la planta de procesamiento a modo de espera. Este parón golpea a un sector clave para la obtención de divisas y agrava la imagen de un país donde la crisis energética ya provoca apagones masivos, transporte colapsado y fuga de inversión. Padre trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island. En Pawtucket, Rhode Island, un padre transgénero identificado como Robert Dorgan, de 56 años, abrió fuego durante un partido escolar de hockey sobre hielo y mató a su exesposa y a su hijo adolescente en las gradas, antes de suicidarse. El ataque, descrito por la policía como altamente dirigido, ocurrió en pleno juego de Senior Night y dejó además a 3 personas gravemente heridas, los padres de la mujer y un amigo de la familia. Según las autoridades, Dorgan se movió de forma deliberada hacia sus familiares y les disparó uno por uno, después de haber publicado en redes sociales mensajes en los que advertía que podría enloquecer. El caso ha conmocionado a la comunidad escolar y reaviva el debate sobre violencia armada, salud mental y conflictos familiares en Estados Unidos. Supermarket 23 suspende nuevos pedidos en Cuba por crisis de combustible y caos logístico. Supermarket 23, una de las principales plataformas usadas por la diáspora para enviar alimentos y productos a familiares en la isla, anunció la suspensión temporal de nuevos pedidos debido a la escasez de combustible que paraliza su logística. La empresa explicó que el colapso energético impide garantizar entregas en tiempo razonable y que su sistema de distribución está al límite, después de días operando solo en algunas provincias y con fuertes retrasos. Este freno deja a miles de hogares sin una de sus vías más importantes de abastecimiento en medio de la crisis, y confirma que la falta de combustible ya está golpeando directamente la cadena de suministros que sostiene a buena parte de la población. También quería comentarles que los envíos de diésel están siendo en estos tanques que ustedes están viendo en pantalla ahora, que se llaman isotanques. De acuerdo con las fuentes consultadas por Martín Noticias, ya se están realizando estos envíos de diésel en estos aparatos que se llaman isotanques desde distintos países. Y específicamente me hablaron desde aquí, desde los Estados Unidos, están enviando hacia Cuba y desde México. Y en esto, ¿quiénes están envueltos? Están envueltos gente de absoluta confianza del régimen cubano. Una de las figuras que ha trascendido y de la que me han hablado recientemente es del hijastro de Miguel Díaz-Canel, el famoso Manolito, que sería uno de los que están organizando todos estos envíos. En cada isotanque pueden transportarse unos 24.000 litros de diésel. La entrega se realiza en el puerto de Mariel directamente. En la práctica, el Estado mantiene el control total de la cadena, autoriza, intermedia, almacena y puede decidir a quién se le aprueba o no cada operación. Esto ha generado dudas sobre el costo final por litro, la burocracia, el riesgo de decomisos y la posibilidad de que solo unas pocas MIPYMES cercanas al poder puedan realmente operar. Piden a Trump cancelar licencias a agencias de Miami por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba. Líderes del exilio y funcionarios locales en Miami denunciaron que algunas agencias del sur de Florida estarían usando licencias federales humanitarias para enviar a Cuba carros, artículos de lujo y grandes equipos que en realidad benefician al régimen y no al pueblo.
María Salazar, Mario Díaz Balart y yo, enviamos una carta al presidente Trump pidiéndole a él que pare todo y suspenda todas las licencias de estas compañías que están haciendo negocio con el régimen. ¿Y qué estoy hablando? Por muchos años hemos tenido, hay compañías que se supone que estaban mandando ayuda humanitaria a Cuba. Pero adentro de esas compañías también hemos encontrado, y muchas gracias al tax collector Darío Fernández que nos trajo esto a la atención, que no solo estaban mandando comida y medicina a Cuba, pero también estaban mandando de aquí, de los Estados Unidos, artículos como Ferraris, ¿qué más? Jaguars, estamos hablando de jet skis, hot tubs, todo eso para Cuba. Yo no sé de dónde eso sabe que son artículos humanitarios, esos son artículos de lujo. Y yo no sé, pero yo no he visto muchos cubanos ahí manejando Ferraris y otros carros de lujo. Eso todo va para ayudar al régimen. Y cada dólar, cada dinero que nosotros mandamos para Cuba para ayudar al régimen. Esto es América Noticias. Te esperamos de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde y a las 10. Bienvenidos. Esto es América Noticias. Y estos son los titulares que marcan la jornada de hoy. Washington aprieta a La Habana y habla de cambios inmediatos o que se atengan a las consecuencias. Y sin petróleo, los mercados agrícolas cubanos se vacían. ¿Qué viene ahora? Además, en Miami, una madre es arrestada tras ser encontrada en plena calle desnuda con su hija. Tenemos los detalles. Y en el escenario mundial, Trump lanza un ultimátum a Irán. Estamos muy cerca de una guerra. Les contamos qué está pasando. Esto es América Noticias. Comenzamos. La administración de Estados Unidos endureció su postura frente al régimen cubano y dejó claro que espera cambios profundos y en corto plazo, en medio del colapso económico y energético que atraviesa la isla. Desde la Casa Blanca reiteraron que el objetivo es una transformación real del sistema. Como el secretario Rubio ha expresado y el propio presidente, obviamente queremos ver democracias florecientes y prósperas en todo el mundo, especialmente en nuestro propio hemisferio, señaló la portavoz. Secretary Rubio has articulated, and the president himself, we obviously want to see flourishing and prosperous democracies all over the world, especially in our own hemisphere. I'm not dictating any actions the United States may take to get there, but of course that's in the United States' best interest to have Cuba be a truly free and prosperous democracy. Unfortunately, right now, that is not the case. They are a regime that is falling, their country is collapsing, and that's why we believe it's in their best interest to make very dramatic changes very soon, and we'll see what they decide to do. Y fue aún más clara, es del interés de Estados Unidos que Cuba sea una democracia verdaderamente libre y próspera, algo que, reconoció, lamentablemente ahora mismo no es el caso. El presidente Donald Trump afirmó además que la isla enfrenta una amenaza humanitaria y sostuvo que el gobierno cubano debería alcanzar un acuerdo con Washington en medio de la profunda crisis energética que mantiene al país entre apagones, escasez de combustible y una economía prácticamente paralizada. Pero este mensaje llega en un momento particularmente sensible. En algunos círculos políticos ya se habla de posibles contactos y conversaciones entre Estados Unidos y miembros del régimen cubano, y hace apenas horas trascendió un posible acercamiento entre el secretario de Estado Marco Rubio y uno de los Castro, lo que ha encendido las especulaciones sobre un canal de diálogo en medio de la presión. Todo ocurre mientras Cuba pierde apoyos externos clave, aumenta el malestar social dentro de la isla y Washington mueve sus fichas en el tablero diplomático. La señal es doble: presión pública y, al mismo tiempo, versiones de contactos tras bastidores. La gran incógnita ahora es si estas advertencias abrirán la puerta a una negociación o marcarán el inicio de una nueva etapa de confrontación. Seguiremos informando. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias.
La gente sí, hay cosas que... Afectado por la escasez de combustible, Norvis, un vendedor de un agromercado en el municipio habanero de Playa, tiene que caminar 45 minutos desde su casa hasta su trabajo al norte de la capital. Ir en un bus ya no es una opción, es muy costoso y escaso. Sin embargo, sus problemas no terminan ahí. Los productos que él vende en el mercado agrícola también se ven afectados por el mismo problema. La gente sí, hay cosas que faltan, ¿entiendes? Que no lo pueden llegar producto a eso, a los combustibles, ¿entiendes? Que dicen, coño, no, falta tal cosa, no puedo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros traemos lo que podemos, ¿me entiendes? Se lucha lo que se puede porque hay gente que tiene que transportar la mercancía de un campo hasta donde un camión pueda recogerlo para hacerlo llegar hasta el mercado. La falta de combustible por el bloqueo petrolero de Estados Unidos a Cuba está empezando a alcanzar a los tradicionales agromercados de la isla. El desabastecimiento todavía no es un tema de alarma, pero el transporte a causa de los elevados precios de la gasolina en el mercado negro le está pasando factura a las frutas y verduras que ya estaban fuera del alcance de la mayoría de personas desde antes de la crisis actual. En un parque urbano al norte de La Habana, José Javier Mosquera, de la empresa privada Petricor, que vende frutas y verduras de campesinos locales, cree que el 100% de sus productos podría afectarse si continúa la escasez de combustible. Es lógico que con el paso del tiempo, a medida que se mantenga la escasez de combustible, van a subir los alimentos que provienen de fuera de la capital, van a tener que subir de precio o van a escasear de cualquier manera. Una cosa supongo que lleve a la otra. La presión de Estados Unidos está paralizando progresivamente la economía isleña, que se encontraba ya en una situación muy precaria luego de 6 años de grave crisis, con escasez de bienes básicos, elevada inflación con decrecimiento, dolarización, prolongados apagones diarios y una migración masiva. El gobierno cubano ha puesto en marcha un duro plan de contingencia que ha llevado los servicios públicos a mínimos y racionado severamente el combustible. También ha acabado con las clases presenciales en la universidad, instaurado el teletrabajo y horarios restringidos en las oficinas estatales. Dentro de la crisis que pasa a la isla, España señaló que enviará alimentos y productos de higiene a Cuba. México, por su parte, confirmó un nuevo paquete de ayuda humanitaria con alimentos y otras solicitudes tras el que arribó a La Habana la semana pasada. Un informe de Diego Guerrero de EFE para América Noticias. Las dos estaban completamente desnudas. El oficial se le acerca, le dice que qué es lo que estaba haciendo. Cuando la mujer le dice que la niña estaba actuando en una manera inapropiada y que ella decidió llevarla a pasear. Madre de Miami, arrestada tras ser hallada, desnuda en la calle con su hija de 3 años. Una madre de Miami fue arrestada y enfrenta un cargo de negligencia infantil luego de que la policía la encontrara en plena vía pública junto a su hija de tan solo 3 años. El hecho ocurrió en la esquina de la avenida 4 del Noroeste y la calle 8, cuando un oficial que realizaba un patrullaje de rutina vio a ambas sin ropa. Al acercarse para verificar la situación, la mujer explicó que su hija había salido de la vivienda y que intentaba hacerla regresar. La detenida fue identificada como Roslaine Perdomo, de 36 años, quien posteriormente fue trasladada a la cárcel del condado Miami-Dade. De acuerdo con el informe de arresto, al inspeccionar la vivienda, los agentes encontraron condiciones insalubres. No había alimentos aptos para el consumo y el lugar estaba infestado de cucarachas en la comida, los muebles y la ropa. El refrigerador y el congelador estaban vacíos y también presentaban infestación. Además, dentro de la casa, los oficiales observaron lo que describieron como una gran cantidad de marihuana en el suelo, cerca de los juguetes de la menor. Las autoridades indicaron que la niña tenía una infestación severa de piojos, aparentaba estar desnutrida y manifestó que tenía hambre y sed. Perdomo compareció ante un juez, quien ordenó que se mantenga alejada de su hija y le impuso un programa de supervisión previo al juicio con una fianza alternativa de $3,000. El caso ahora está en manos del sistema judicial y de las autoridades de protección infantil. Seguiremos de cerca el desarrollo de esta noticia. Soy Leticia Grao para América Noticias. Ultimátum de Estados Unidos a Irán. Trump tiene en sus manos la decisión de atacar. Estados Unidos le lanza a Irán un ultimátum que puede cambiar el rumbo del Medio Oriente en cuestión de días. El presidente Donald Trump fue claro:
quiere un acuerdo nuclear serio, pero advirtió que, si Teherán no cede, cosas malas podrían ocurrir. La decisión final sobre un posible ataque militar podría conocerse pronto. Mientras la diplomacia sigue abierta, el Pentágono ya tiene todo listo. En la región se han desplegado portaaviones, aviones de combate y refuerzos estratégicos que colocan a las fuerzas estadounidenses en posición de actuar de inmediato si reciben la orden presidencial. La Casa Blanca insiste en que la prioridad es un acuerdo que desmonte las capacidades nucleares iraníes y garantice la seguridad internacional, pero también deja claro que la opción militar está sobre la mesa si las negociaciones fracasan. Para Washington, la presión ha dado resultados. Las conversaciones indirectas buscan obligar a Irán a presentar una propuesta concreta que responda a las exigencias de Estados Unidos y evite una escalada mayor. El mensaje es directo: o hay pacto real o habrá consecuencias. Están cansados, quieren la paz, y ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que completará lo que estamos haciendo. Y si se unen a nosotros, será estupendo. Si no se unen a nosotros, también será estupendo. Pero será un camino muy diferente. No pueden seguir amenazando la estabilidad de toda la región. Y deben llegar a un acuerdo, o si eso no ocurre, quizá pueda entenderlo. Si no ocurre, no ocurre. Pero ocurrirán cosas malas si no ocurre. Con los compromisos anunciados. Hoy, la Junta de Paz está demostrando que no solo convoca a los países, elabora y aplica soluciones reales. Hemos encontrado soluciones. Se habla muy poco, se actúa mucho. La primera vez siempre se hablaba en Oriente Medio. La estrategia combina fuerza y diplomacia. Por un lado, el despliegue militar más significativo en la zona en los últimos años. Por el otro, la posibilidad de un acuerdo que neutralice una de las mayores amenazas para la estabilidad global. Aliados como Israel siguen de cerca cada movimiento y exigen que cualquier negociación elimine por completo la infraestructura nuclear iraní. En este escenario de máxima tensión, Trump se presenta como el líder que tiene la decisión final: evitar el conflicto con un acuerdo histórico o autorizar una operación que, según Washington, ya está preparada. La cuenta regresiva comenzó. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. El dueño de 2 joyerías en Miami y Hialeah fue arrestado tras ser acusado de vender grandes cantidades de joyas de lujo falsificadas. Según el reporte policial, Manuel de Jesús Beltrán Machado, de 43 años, enfrenta cargos por la venta de artículos con marcas falsas por un valor superior a los $20,000. La investigación comenzó luego de que un representante de una de las firmas afectadas realizara compras encubiertas en ambos establecimientos y confirmara que las piezas no eran auténticas. Las autoridades señalaron que en las tiendas se ofrecían productos con logotipos de reconocidas marcas como Tiffany, Gucci, Chanel, Cartier, Rolex y Louis Vuitton, a precios muy por debajo de su valor real. Durante los allanamientos, los detectives incautaron más de 260 piezas de joyería falsificada que, de haber sido originales, tendrían un valor cercano a $1,8 millones. Beltrán Machado se entregó a las autoridades junto a su abogado y posteriormente compareció ante un juez, quien le fijó una fianza de $5,000. El caso continúa bajo investigación y las autoridades no descartan que haya más personas afectadas. Seguiremos el curso de esta noticia. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Señor, el embajador de los Estados Unidos de América. El millonario cubano que conquista Madrid, con una esposa 43 años menor. No solo la diplomacia está en el centro de atención en Madrid. La llegada del nuevo embajador de Estados Unidos, el empresario cubanoamericano Benjamín León Jr., de 81 años, vino acompañada de una historia personal que está dando de qué hablar en los círculos políticos y en la prensa del corazón. Las cartas que han pedido los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de los Estados Unidos de América en el Reino de España.
trabajar. Bienvenida. Gracias. El diplomático ya presentó sus cartas credenciales y comenzó oficialmente su misión, marcando el regreso de un embajador estadounidense tras más de un año de vacante en un cargo clave para la relación bilateral. Pero quien también acaparó los flashes fue su esposa, Mavileivis Campa, de 38 años, 43 años menor que él, con quien apareció por primera vez en actos oficiales mostrando una complicidad que no pasó desapercibida. Elegante, con un vestido de alta costura valorado en miles de euros y moviéndose con naturalidad en los eventos diplomáticos, todo apunta a que tendrá un papel visible como anfitriona en la vida social de la embajada. La relación comenzó en Miami, según medios españoles, como un vínculo profesional que terminó convirtiéndose en una historia sentimental que hoy acompaña al embajador en su salto a la política internacional. León no es un diplomático tradicional. Es un multimillonario del sector de la salud, exiliado cubano que llegó a Estados Unidos siendo adolescente y que construyó un imperio empresarial antes de entrar al mundo político. Su nombramiento es visto como un guiño al empresariado y a la comunidad hispana conservadora en Estados Unidos, lo que añade peso político a una figura que ahora combina poder, dinero y una historia de amor que rompe esquemas generacionales. Y mientras arranca su agenda diplomática, en Madrid ya está claro que no solo se hablará de geopolítica, porque esta vez la embajada también tiene protagonista en la crónica social, diplomacia, millones y un romance que desafía la edad y se roba todas las miradas, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. México confirmó que hay conversaciones para intentar mediar entre Estados Unidos y el régimen cubano, un movimiento que llega justo cuando la isla atraviesa uno de sus momentos más frágiles en años. La presidenta Claudia Sheinbaum habló de diálogo, de ayuda humanitaria y de tender puentes, pero no explicó cómo se puede ser mediador, cuando al mismo tiempo se frenaron los envíos de petróleo a Cuba tras la presión de Washington. Hay pláticas para ver si es factible, pero depende de los dos gobiernos, o sea, no solamente pues de la voluntad del gobierno de México, sino de la voluntad del gobierno de Cuba y de la voluntad del gobierno de Estados Unidos y de las condiciones también que en el marco de su autodeterminación pudiera estar estableciendo el gobierno de Cuba. Es decir, cooperación con La Habana en el discurso, alineamiento con Estados Unidos en los hechos, un equilibrio que hoy levanta dudas, porque mientras se habla de diplomacia, en Cuba la realidad es otra. Tractores detenidos por falta de diésel, cosechas que no pueden salir del campo, ciudades a oscuras durante horas y un transporte público prácticamente paralizado. El anuncio de México también deja al descubierto otra ambigüedad, la de Estados Unidos. Washington mantiene las sanciones para cerrar el grifo del combustible que llega a la isla, pero al mismo tiempo no cierra del todo la puerta a contactos indirectos ni a posibles entendimientos. Presión por un lado, señales de diálogo por el otro. México intenta colocarse en el centro de esa ecuación con su tradicional política de no confrontación. Pero el contexto actual no es el de hace una década. Hoy, Cuba no tiene margen de maniobra, y cada decisión externa pesa el doble. La pregunta es inevitable. ¿Puede haber mediación real cuando ninguno de los actores muestra una postura completamente transparente? Por ahora hay conversaciones, sí, pero lo que no hay es una línea clara. Y en medio de ese juego diplomático, el tiempo sigue corriendo para una isla donde la producción de alimentos cae, el combustible desaparece y la vida diaria depende de decisiones que se toman fuera de sus fronteras. Más que mediación, lo que hay es un pulso geopolítico, con México tratando de no perder en ninguno de los dos lados. Soy Alma Sotomayor, para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Cuba comienza a recibir deportados con delitos graves desde Estados Unidos bajo presión de la administración Trump. Cuba ha empezado a recibir vuelos con deportados cubanos condenados por delitos graves en Estados Unidos, en el marco de la política migratoria endurecida de Donald Trump. En este nuevo esquema, Washington prioriza el envío de personas con condenas por asesinato, secuestro, narcotráfico o delitos con armas, considerados una amenaza para la seguridad pública. El primer vuelo del año, con 170 retornados, ya incluía casos de este tipo, y se espera que los traslados continúen de forma regular. Para muchos en la diáspora, estas devoluciones aumentan el temor entre quienes tienen antecedentes, mientras en la isla crece la preocupación por la llegada de personas con historial violento a una sociedad ya marcada por crisis y tensiones. Estados Unidos concentra mayor despliegue aéreo en Oriente Medio desde 2003 ante tensión nuclear con Irán.
Estados Unidos ha desplegado en Oriente Medio su mayor poder aéreo desde la invasión de Irak en 2003, en un contexto de máxima tensión por el programa nuclear de Irán. La región cuenta ahora con escuadrones adicionales de cazas F-35, F-22 y F-16, sistemas antimisiles Patriot A, decenas de aviones cisterna y al menos 2 grupos de ataque de portaaviones con sus destructores, cruceros y submarinos. Fuentes del Pentágono afirman que este despliegue coloca a Trump en posición de lanzar ataques selectivos en cuestión de días si fracasan las negociaciones en Ginebra. Analistas advierten que cualquier acción militar podría desencadenar represalias de Teherán contra fuerzas estadounidenses y aliados como Israel, aumentando el riesgo de un conflicto regional de gran escala. Manuel Marrero exige más control ante crisis de combustible mientras MIPYMES importan en Cuba. En medio del colapso energético, el primer ministro Manuel Marrero llamó a reforzar el control estatal sobre el combustible y puso bajo la lupa a las MIPYMES autorizadas a importarlo. Marrero advirtió contra el desvío y la reventa a precios abusivos, y ordenó a organismos como la policía y la fiscalía intensificar inspecciones sobre los privados que manejen diésel o gasolina. Aunque el gobierno ha permitido que algunos negocios importen combustible para aliviar la escasez, mantiene el monopolio de la importación real a través de empresas estatales, que son las que contratan, reciben y distribuyen. La combinación de controles, sospechas y burocracia hace que muchos vean esta apertura como limitada y frágil, mientras el transporte sigue semiparalizado y la población continúa sufriendo colas, apagones y precios disparados. Motín en cárcel de Ciego de Ávila. Presos denuncian hambre, abusos y represión violenta. En una prisión de Ciego de Ávila se desató un motín después de que los reclusos protestaran por el hambre, las malas condiciones y los constantes maltratos dentro del penal. Videos filtrados muestran a presos gritando consignas, golpeando barrotes y denunciando que llevan días casi sin comida adecuada ni atención médica. La respuesta de las autoridades fue una fuerte represión, entrada de fuerzas especiales, uso de la fuerza y traslado de varios internos considerados cabecillas a celdas de castigo. Familiares temen por la integridad de los reclusos y denuncian que el motín es el resultado directo del deterioro extremo en las cárceles cubanas, donde la escasez del país se multiplica en forma de abuso y desamparo. Esto es América Noticias. Te esperamos de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde y a las 10